Entrevista con Miller Lagos, 19 de diciembre del 2019, toma 1. Esta conversación es como para hablar puntualmente de una sola pieza, en lo que es Columbus, del 98. Y entonces primero es la de pregunta de Foldes, cuéntame un poco sobre esta pieza, cuándo la hiciste, estabas estudiando, recién empezando a estudiar, pero cuéntame un poco de ese contexto y cómo la realizaste. Bueno, originalmente le había puesto otro nombre que se llamaba Identidad y, y surgió precisamente de tratar de identificar esos elementos que me identificaban como colombiano y de pensar en una alternativa que me diera como la tranquilidad de saber que sí éramos originales, que sí tenemos algo que nos hace muy propios. Entonces, pues en ese momento se hablaba mucho de la cultura reflejo, del kitsch, de que el arte latinoamericano pues no trascendía más allá de absorber las influencias de los lugares que tenían una hegemonía cultural. Y eso me parecía muy fuerte y muy cruel a la vez, porque tras el kitsch estábamos ocultando o estábamos bloqueando la posibilidad de indagar cuáles son esos elementos que nos hacen autóctonos, que nos hacen propios y que sí, en definitiva, también absorbemos como cualquier cultura absorbe a otra cultura. Nosotros pues simplemente vamos integrando esas influencias. Entonces Columbus nace de pensar en un lugar específico. Y la pregunta fue, ¿cuál sería ese lugar con que cualquier colombiano se podría identificar? Cualquier contemporáneo. Entonces pensé un poco en las protestas y en las celebraciones y pensé en la Plaza de Bolívar. Entonces dije, claro, ese es el epicentro del país, es el centro político y de alguna manera cuando se celebra allí y cuando se quiere reclamar, también se reclama allí. Y pues allí estarían las presencias de las diferentes instancias de gobierno, el Palacio de Justicia, la Alcaldía, la Iglesia y el Congreso. La imagen de esas tres fotografías, digamos que son el registro de esta acción, eh, están como tomadas desde el Palacio de Justicia. Sí, y ese Palacio de Justicia ya había tenido pues el episodio del M-19 y pues esto estaba en reconstrucción, básicamente era una ruina y pues tuve la fortuna de tener acceso a ubicarme en el techo de este edificio, como también en los balcones que estaban construyendo para, pues, como para renovar el edificio, pero pues no había luz y era oscuro y era con andamios. Entonces bueno, eso se convirtió en una gran aventura, hacer este registro y básicamente la respuesta a mi pregunta sobre cuál es ese lugar que nos identifica fue que ese lugar no tenía un registro o una evidencia de nuestro pasado precolombino. Entonces tenía una arquitectura totalmente europea, de diferentes estilos. Eh, Todo estaba hecho en piedra y pues teníamos un Simón Bolívar, pues claramente hecho por un europeo. Entonces dije, carajo, aquí no hay evidencia alguna de nuestro otro patrimonio, pues porque al fin y al cabo toda esa arquitectura y toda esa influencia europea también son nuestro patrimonio. O sea, pero en ese momento yo no quería verlo, o sea, yo quería traer a colación lo precolombino. Y, y de ahí la forma. Hace ahorita unos días revisé una tesis que se ha publicado el año pasado, que se ha entregado el año pasado, de Raquel Paz Bermúdez, que hizo un trabajo sobre algunas piezas tuyas tempranas, entre ellas Columbus, y ella apunta también a eso, imagino, habla de la disolución de la identidad indígena dentro de la mezcla plural, imagino que de culturas, ¿no? La Claro, mezcla plural de culturas, literalmente dice eso, y yo supongo que está pensando en la que componen la ciudad, ¿no? claro. Y entonces, ¿cuándo pasó el título de identidad a Columbus? Bueno, cuando llegué a la Plaza de Bolívar, eh,
había visto una portada de Absolut, de esta publicidad de vodka, que siempre hacía unos diseños muy creativos, encargados a diferentes artistas. Y había uno en la Plaza de San Marcos en Venecia, donde la botella había sido hecha con palomas. Y dije, wow. Pero claro, era un Photoshop, era un ejercicio de pegar palomitas. Cuando estaba en la Plaza de Bolívar, La silueta, digamos. sí, cuando estaba en la Plaza de Bolívar, pues el primer día que vine vine con mi esposa un domingo, cuando caí en cuenta de este lugar, y pues estaba la gente echándole maíz, arroz a las palomas, y pues se hacía una nube de palomas, y la gente se toma su foto en la mitad de este cúmulo de palomas. Entonces pensé en que ese podría ser el recurso, porque además era típico del lugar. Entonces básicamente fue como amarrar todos los elementos que convergían ahí y estructurarlos de otra manera para construir un mensaje. Entonces luego de encontrar que las palomas, que bien, pues, pertenecen a la familia de las columbas o las columbinas, el término columba, columbina, columbario, pues se refiere a una cantidad de instancias referentes a la paloma, y en específico a una paloma mensajera. Entonces también caí en cuenta que Cristóbal Columbus era como si de alguna manera se tratara de un mensajero, Cristóbal Columbus. Entonces dije, claro, el nombre no necesariamente tiene que ser la reiteración de mi pregunta, sino que dije, está más bonito dejando el elemento plástico que fueron las palomas como el protagonista del título. Entonces se llamó Columbas. Entonces era como las mensajeras. Yo tenía como una interpretación muy distinta o, digamos, complementaria, añadiéndole, digamos, a este tema de la identidad, ¿no? A través del tunjo, que los tunjos, por lo que había leído, era que eran como ofrendas por un lado, o también, digamos, cumplían una función, se puede decir, como de comunicación, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? Una cultura específica y los dioses, ¿no? O las divinidades, y por tanto eran como propiciatorios, estaban tratando de pedir algo. No había ninguna intención de ese tipo medio mágica, digamos, dentro del proyecto para invocar alguna cosa en relación, digamos, en una relación personal o en una relación colectiva, digamos, como país, o no existe. En ese momento no tenía esa intención. Era más como una especie de tensiones que convergían en una imagen, pero que inicialmente la tomé de la publicidad. Entonces la tomé de licores de Cundinamarca, de loterías de Cundinamarca. Entonces yo sentía que era una forma sobreexplotada con otros fines. ¿Sí? Se hacía una referencia a lo precolombino, pero que al final terminaba siendo otro mecanismo de recordación para permitir una abstracción, ¿sí? para una cuestión de consumo, ¿sí? del licor, de apostarle buscando un mejor futuro con la lotería, que también tienen esa connotación de búsqueda de tesoro, ¿no? Como de búsqueda de riqueza, pero también de la embriaguez, bueno, en fin. Entonces me parecía que... la cerveza Club Colombia. O la cerveza Club Colombia. Entonces todas estas figuras precolombinas hacían una referencia a un patrimonio del cual la gente no tiene ninguna conexión, ¿sí? O por lo menos durante mis estudios en el colegio y en la universidad, incluso estudiando artes, era muy poca la teoría que se veía sobre ese legado precolombino, sobre esos lenguajes plásticos y de representación. Entonces, al principio fue básicamente eso, coger una imagen que estaba siendo utilizada con mucha fuerza y tratar de encajarla en un lugar donde no encontraba su evidencia o su presencia. Pero claro, en mi proceso como artista, yo debo reconocer algo que, pues, no sé si se podría decir que es un camino correcto o no, pero muchas veces simplemente sigo la intuición. Y esa intuición después me lleva a descubrir una cantidad de elementos, de riquezas,
de temas que me abren otros caminos. Y claro, en adelante empecé a tener una relación súper importante con el ritual, ¿m? Y entender un poco las ofrendas, y entender un poco por qué nací en Bogotá y por qué estoy al lado de unas montañas como los Cerros Orientales, porque estoy en un lugar que está cargado de agua y porque era un lugar donde definitivamente se hacían ofrendas. ¿M? Y entonces la Plaza de Bolívar no está ubicada ahí por mera casualidad o por capricho español. Ese capricho ya venía de antes y tenía una consonancia con el cosmos, con los eclipses, con los equinoccios, con los solsticios. Entonces los indígenas efectivamente venían a este lugar porque era un lugar especial. Entonces, eso que la intuición me fue llevando poco a poco a hacer un proyecto en tempranos semestres de la carrera de artes, pues me abrió como una brecha que creo que hoy en día la sigo explotando, ¿sí? Que sigo indagando y sigo buscando mecanismos para acercarme. Yo aquí tengo dos preguntitas, una técnica y otra más, digamos, conceptual. La plaza se ve prácticamente vacía, es una de las cosas que creo que se relacionan un poco con un video que me mostraste hace poco de estas sombrillas, ¿no? Se llama Plazas Disponibles. Plazas disponibles, pero la plaza estaba vacía y yo tenía la idea de que habías realizado la acción muy temprano en la mañana cuando ni personas, solamente palomas, están en la plaza. Bueno, en el caso de Columbas, sí es una hora muy temprana. Te cuento la anécdota de la producción. No fue un gesto espontáneo. Duré 2 meses con la ayuda de un amigo cineasta haciendo muchas pruebas y encontramos por un lado que el metabolismo de las palomas tenían su ciclo. Entonces la idea de hacer un dibujo con ellas y necesariamente dependía de qué tanta hambre tenían, ¿sí? Entonces después de un domingo, después de que la gente que venía a pasar el domingo y le echaba arroz y maíz, las palomas estaban full, estaban llenas. Pasaba lunes, martes, miércoles les empezaba a dar hambre, el jueves tenían hambre y el viernes estaban que se devoraban lo que fuera. Entonces el viernes era interesante porque ya uno las veía en la 10ª, recorriendo todas las calles, los bordes de los andenes, porque están buscando granitos, pedazos de comida, bueno. Entonces la fotografía es un jueves. Empezábamos 3:30, 4 de la mañana, por un lado a hacer el dibujo, antes de que empezaran a volar y que se despertaran, y también para instalar las 2 cámaras que utilizábamos de fotografía análoga en ese momento, de negativo, que también pues era una apuesta, ¿no? Era como a quemar estos rollos y a ver si nos funciona. Entonces el proceso empezaba a 3:30, 4 de la mañana y lo hicimos sobre sobre la escultura de Simón Bolívar, luego en otro lado, hasta que encontramos un punto que tenía una luminosidad a las 5 de la mañana, 5:30 especial, y en ese momento los faroles sobre la 7ª estaban prendidos. Para esa época, al frente de la catedral circulaban carros. Entonces en una de las fotografías ya hay un carro pasando por el frente. Y lo otro interesante es que lo único que había a esa hora eran palomas y habitantes de calle. Entonces en el ejercicio de construir la imagen, hubo un habitante de calle que fue fundamental, porque para atraer las palomas hay que lanzar granos que golpeen el piso y el sonido las ubica. Hicimos ese ejercicio, pero nosotros con mi amigo Jorge Hipólito Díaz, que es el cineasta, ya estábamos encima del Palacio de Justicia, entonces no podríamos bajar a echar otra vez granos. Entonces unos amigos nos hicieron favor de echarlo, y que salieran corriendo y se escondieran en la catedral para dejar que todo el fenómeno de que se comieran la figura de las palomas se diera solo. Pero en ese momento pasaba un carro de tintos que iba botando pan, el tendero iba, entonces las palomas se fueron detrás de ese carro, y de repente un muchacho que nos estaba ayudando, un habitante de calle, salió corriendo y con su cobija empezó a mover las palomas y le gritaba al señor: quítese, quítese, no ve que estamos trabajando, estamos tomando unas fotos. Y él con su cobija empezó a correr las palomas, entonces se armó como
una circunferencia ahí y empezaron a bajar en espiral sobre el dibujo hasta que se armó. Y ese fue el día en que se logró esa imagen. Al día siguiente tratamos de repetirla, o a los 8 días, y ya estaban en campañas presidenciales, estaba Horacio Serpa, y ese día nos cogió la policía y dijeron, ¿ustedes qué hacen aquí encima del Palacio de Justicia? Nos arrestaron. No, estamos tomando unas fotos, pero ¿por qué? ¿Quién nos dio permiso? Entonces ya habían pasado 2 meses. ¿No lo tenían el permiso? Un permiso de palabra del comandante de seguridad, que me lo presentó un amigo que fue compañero mío en el ejército. Yo presté servicio militar obligatorio. Y mi amigo sí siguió como en el ejército. Entonces él me presentó a su comandante y era el que estaba a cargo de la seguridad del palacio y del Capitolio. Pero él pensó que era un día. Nosotros duramos entrando 2 meses porque todo el mundo se dio cuenta que él dijo sí. Pero cuando estaban en lo de Horacio Serpa, pues quedamos como si fuéramos, quién sabe qué, con trípodes encima de las esquinas del Palacio de Justicia. Y hasta ahí llegó el proyecto. Entonces la imagen se logró, fue el día anterior. Y entonces, pues bueno, esa fue la anécdota del... Entonces la otra pregunta, que ya no es técnica, sino puede ser como de sentido, ¿no? De conceptual, es que pues la relación entre las palomas y los monumentos nunca ha sido, digamos, la mejor, sobre todo para la administración pública. De hecho, que tienen en mente de que son aves que atentan contra los monumentos. Básicamente no por lo que comen, sino por todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces sus excrementos son absolutamente corrosivos para el bronce, dañan el mármol, etc. Y creo que en parte también quizás el hecho de que estamos en una plaza que es medular, central, ¿no? Y que es un monumento, hace una relación o un juego entre estas, se puede decir, estos símbolos prehispánicos, precolombinos, que por lo general son pequeños, que son ofrendas, que son minúsculos, dimensionado a 18 metros por 18 metros, me parece que es el tamaño que tiene, ¿no? Sí. Esa figura, que son como desaparecidos también por estas palomas. También creo que hace, junto con otras obras tuyas un poquito posteriores, me parece, como una reflexión sobre los monumentos públicos, los espacios públicos. No sé si tú quieres añadir algo sobre eso. Claro, y ese fue un tema que trabajé posteriormente, por ejemplo, en un proyecto que se llamó Inmersos, que inmersos eran figuras públicas en bustos o monumentos de cuerpo completo, en los que parte del cuerpo se sentía como embebida en el pedestal. Entonces pensaban que estos objetos están en el espacio público, en plazas, y en un momento determinado son visibles, pero luego de que pasan a ser parte del paisaje cotidiano, de alguna manera se naturalizan en el lugar. Entonces la percepción del ojo o de las personas ya no se fija, entonces de alguna manera es como que se vuelven invisibles. Entonces, pues como en ese caso, era un ejercicio de agregarle partes a ese pedestal, un pie, una pierna, un brazo, era como humanizarlos, y en el ejercicio de humanizarlos era como devolverle la totalidad del cuerpo humano, a la figura humana, para hacer como caer en cuenta de que ese personaje fue un cuerpo completo, ¿sí? Que tenía sus brazos, sus piernas, y no era un fragmento. Y claro, cuando en Columbas la imagen de este tunjo precolombino se empieza a disolver, porque las palomas agotan la comida, y se empieza a desarmar y hasta que finalmente se disuelve, pues iba aún más allá, porque se refería un poco a cómo se van a esa disolución de un patrimonio tan contundente, tan grande, pero que sin embargo no logró como traspasar esa usurpación, esa superposición de otra cultura, como la fue la de los españoles, y pues de toda su herencia europea. Entonces, al final del ejercicio como que vuelve y pasa de que todo esto se va,
y se vuelve invisible y dejó de ser y queda pues como lo sólido y lo frío y rígido de esa imposición. El cemento, ¿te refieres? Y el cemento y la arquitectura pues con piedra y el estilo europeo. Bueno, imagino que algunas personas pueden pensar, digamos, en esta idea, por ejemplo, de los inmersos, como si fuera una irreverencia. Tú lo enfocas como si fuera un acto de humanización. Claro, pero es cruel. En realidad, pensaba un poco en esas torturas que hacían los gángsters en San Francisco, en Estados Unidos, cuando alguien, un político que tenía alguna conexión con ellos o algún miembro de la misma organización les fallaba, ellos le fundían bloques de concreto en las piernas. Entonces les ponían un barril o un contenedor y paraban al personaje ahí y le fundían concreto. Esperaban que quedara sólido, la persona viva, y luego lo arrojaban al río San Francisco o al océano. Y claro, este objeto bajaba, descendía con la persona atrapada y era como si fuera un monumento público. Solamente que ese monumento se instaló en medio del olvido. Take care of my girl, kid. Don't let him hurt her. Get her away from him before he hurts her. You hear me? Promise me. Say it. I promise. Y en medio de la nada, bajo el agua. Entonces, claro, en el ejercicio de humanizarlo, digamos que, pues a mí a veces no me gusta llegar a ese extremo de pensar que uno podría inducir una idea en un observador y que además la idea es lo opuesto de lo que la apariencia muestra en un primer vistazo. Entonces, claro, aquí al humanizar una estatua, lo que yo creería que haría el subconsciente de las personas es decir, carajo, qué crueldad representar un personaje con un fragmento del cuerpo, como si lo hubieran cercenado. Entonces, de alguna manera, era un mecanismo para hablar de violencia. Y eso también me llegó a escuchar una historia de la masacre de la Caulla, cerca a Tame, porque un amigo iba en un bus y cuando llegó, cuando iba llegando al pueblo, no pudo pasar porque la carretera estaba llena de fragmentos, brazos, piernas, cabezas, de niños, de abuelos, de mamás. Los hombres se habían ido, pues desafortunadamente era la época más cruel del conflicto y pues fue la época que se volvió pues como de moda las masacres, ¿no? Entonces, no sé, algunos 15 años, algo así atrás. Y entonces, claro, eso me dolió tanto escuchar la historia, porque la gente se tuvo que bajar del bus a mover todo para poder pasar, que me imaginaba en poder reconstruir, en poder unir todas estas partes para darle una dignidad al cuerpo, al individuo, que de alguna manera ese ejercicio de esa masacre se ha vuelto como un mecanismo pedagógico para inducir miedo, inducir terror en el resto de la humanidad que se enterara de que algo así era posible. Entonces, cuando llegué a los monumentos en inmersos, el trasfondo de eso era muy cruel y muy triste. Aunque cuando uno veía la imagen era irónico y parecía divertido. Entonces, como para cerrar el día, como que hemos tocado temas vinculados también a la violencia y a la crueldad, y hace poquito me decías que a la hora en que se tomaron estas fotografías todavía la plaza no está tomada por
el habitante de la ciudad, digamos, urbano, no es todavía pública, y sin embargo tiene presencia de palomas y de habitantes de calle, que de alguna manera mucha gente piensa que son un poco lo mismo. Mi pregunta iría como, ¿cuál es, digamos, qué espectro tiene dentro de tu, digamos, sensibilidad particular, ¿no? El ave puntualmente? Porque, digamos, por el título de esta investigación que se llama Colombofilia y Colombofobia, a mí me interesa sondear también en los artistas y en las personas que estoy entrevistando si son más colombofílicos que colombofóbicos. Puntualmente referencia al ave, no al país, ¿no? Porque creo que por lo general con respecto al país los colombianos suelen tener de las dos cosas. Pero digamos con respecto al ave, ¿cuál es digamos, tu afectividad como símbolo para ti? Claro, digamos que reconozco que estoy en medio de esa pues como dicotomía, de pensar ese ave como un animal limpio, puro, pero en las ciudades tenemos la idea de que también cargan enfermedades, nuches, bichos. Entonces, al tiempo que son bellos, que le dan vida a las plazas, así sus excrementos opaquen un poco la belleza de la arquitectura, pues digamos para mí no es un problema el que se caguen encima de los monumentos. O de uno. Y porque de hecho eso trae buena suerte. Si te caga una paloma, se cree que te trae plata. ¿Sí? Entonces, yo creo que en lo personal siento afecto hacia las palomas. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Egipto y visité unos barrios en los que se practicaban una tradición como de 4000 años, desde tiempos faraónicos, que son como unas especies de criaderos de palomas en las torres de los edificios. Y tuve la oportunidad de entrevistar a algunos jóvenes que practicaban esto y pensaba que simplemente se trataba de una cuestión de consumo. Entonces, cuando uno es colombofóbico, no pensaría en digerir una paloma, ¿sí? Porque piensas que es como una rata voladora. Pero cuando ves que es un ave que además porta una belleza especial, que además puede desarrollar unas cualidades increíbles, que es muy organizada, que puede llegar a reconocer lugares y ir y volver, pues uno empieza a tener otra percepción del animal. No es el que se caga, sino que además es un animal que tiene un potencial enorme. Y encontré una cosa bellísima, y era que estos eran unos rituales en los que la bandada que mejor se moviera o estuviera en mejores condiciones era capaz de atrapar las hembras de otras bandadas de otro personaje. Entonces las tardes en Egipto, en los barrios humildes, por decirlo así, tienen una belleza espectacular, que son bandadas de aves moviéndose en el cielo, y al mismo tiempo los entrenadores chiflan y hacen ruidos y movilizan unas banderas tratando de que la mayor cantidad de aves regresen a su nido. Entonces, creo que con el tiempo he desarrollado un afecto especial. Tengo un archivo grandísimo en video de esto, que no lo he procesado, pero ahora hablando contigo, pienso en que, bueno, tengo que empezar a darle forma a esto. Y bueno, después sí me di cuenta que el plato favorito de los egipcios era la paloma rostizada. Entonces como que me rompí el corazón. Nunca la comí. Pero digamos que ahí te puedo decir un poco, ya no es por un desprecio al animal, sino porque tengo un afecto específico con él. Entonces no podría comérmelo como ese plato típico que hay que comer en Egipto.